Bueno, hola. Vamos a hablar hoy sobre las malformaciones congénitas a causa de los factores ambientales. Tenemos que saber en primer lugar que estas son de origen multifactorial, es decir, muchos factores, ya sean genéticos, ambientales o biológicos, pueden desencadenar una de estas malformaciones congénitas. Debemos saber que estas pueden generar alteraciones ya sean morfológicas, funcionales, estructurales o incluso moleculares. En este caso nos vamos a enfocar en los factores ambientales como tal. Tenemos que saber también que estas malformaciones pueden dar como resultado la muerte del feto, o de la madre incluso, dependiendo de si esta es compatible con la vida o no. Cuando hablamos de malformaciones por causas ambientales, la primera palabra que se debe venir son los teratógenos. Podrían preguntarse qué son los teratógenos. Tenemos que clasificar a los teratógenos como sustancias. Pueden ser organismos vivos o no vivos, con la capacidad de generar una malformación en cualquier etapa. Por lo tanto, si pensamos en teratógenos, debemos pensar en sustancias, organismos, agentes físicos, como lo pueden ser los fármacos, pueden ser los virus, el alcohol, las drogas, con la capacidad de desencadenar malformaciones. Una vez más, dependiendo de en qué etapa esté, podría generarse en la gastrulación, podría ser en la organogénesis. Y un ejemplo de esto es la microcefalia. Incluso más adelante vamos a ver sobre el paladar hendido. Y saber una vez más que estas malformaciones podrían dar como resultado la muerte del feto o incluso de la madre. Todo va a ser dependiendo del caso y dependiendo de la malformación que se haya creado. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de teratógenos, vamos a ver incluso algunos ejemplos de lo que producen estos teratógenos y en qué etapa del embarazo la produjeron. Buenos días, mi nombre es Cristina Muñoz y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las malformaciones congénitas labial-alveolo-palatinas. Este tipo de malformaciones son aquellas que afectan al labio superior, a la región alveolar y al paladar. Se va a presentar de 4 maneras distintas. Enfocándonos en el labio, este va a presentar una fisura labial tanto bilateral como unilateral. Como podemos observar en la imagen, esta es bilateral y esta es unilateral, es decir, de un solo lado. Además, también se puede presentar de manera completa o incompleta. Por ejemplo, esta misma fisura unilateral se encuentra de manera completa. Esta fisura, la labial-alveolo-palatina bilateral, se encuentra de manera completa. ¿Y a qué nos referimos con completa? Si nos enfocamos en su paladar, se encuentra una hendidura palatina total. Entonces, a eso le llamamos de manera completa. Como causa principal y caso número 1 tenemos el consumo excesivo de alcohol durante la etapa de gestación. Se ha comprobado que consumir alcohol en la etapa prenatal va a afectar el crecimiento del desarrollo de lo que es el cerebro en el feto o en el futuro bebé. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que va a afectar a lo que son los astrocitos corticales. Estos astrocitos corticales son sumamente importantes ya que van a liberar lo que son las neurotrofinas y estas son encargadas de la supervivencia y de la migración neuronal. Es por eso que es sumamente importante evitar el consumo de alcohol en esta etapa. Además va a presentar características como es el labio superior delgado, la mandíbula poco desarrollada o hundida, y aquí podemos observar lo que es el paladar hendido, y el paladar hendido con lo que es el labio leporino mencionado anteriormente, este caso es labio leporino unilateral. Y como causa número 2, pero no menos importante, es el consumo de tabaco. Se ha comprobado mediante metaanálisis, como es este caso, este dio como resultado que fumar durante el primer trimestre va a afectar y va a poner en riesgo al desarrollo del feto, dando la posibilidad de que éste nazca con este tipo de malformación. Bueno, básicamente, ¿a qué se debe esto? A la composición química del tabaco, a la nicotina y otros factores que además de presentar o dar origen a este tipo de malformación, también va a provocar lo que es el nacimiento prematuro. Y bueno, aquí podemos observar en la imagen cómo se encuentra la hendidura labiopalatina, se puede observar claramente en este bebé. También podemos observar en estas otras imágenes cómo tiene una labio leporino unilateral, es decir, de un solo lado. Aquí presenta lo que es el paladar hendido. Aquí podemos observar cómo se encuentra de manera bilateral. Una vez más, el paladar, que se encuentra el paladar hendido de manera parcial, y este es una fisura completa como tal del paladar. Y bueno, finalmente, como una acotación, y vale la pena recalcar, es que este tipo de malformaciones se pueden mejorar lo que es la apariencia mediante este tipo de cirugías. Aquí se puede observar una imagen de un niño que fue sometido a una cirugía para corregir lo que es este tipo de malformación. Buen día, mi nombre es Laura Guamán y yo les voy a hablar sobre la espina bífida. La espina bífida es un tipo de malformación congénita grave que ocurre en el interior del espectro de los defectos del tubo neural, conocida por sus siglas de DTN,
Una de las causas primordiales es cuando las mujeres, al estar en estado de gestación, no consumen ácido fólico o están expuestas a rayos X. Asimismo, si tienen tratamientos con ácido valproico, etretinato y carbamazepina. Otro factor importante es la edad temprana de las madres y si presenta antecedentes de aborto. Existen tres tipos de espina bífida. La primera es la mielomeningocele, que es una de las más graves y más común, que como vemos en la imagen, sobresale la médula espinal por la espalda, seguido de la meningocele, que a diferencia de la mielomeningocele, también sobresale, pero una bolsa llena de contenido. El individuo que lo posee actúa con normalidad y son ligeramente afectados. Para finalizar, se tiene la espina bífida oculta, que es más conocida como la espina bífida escondida. Presenta solo una pequeña anomalía en la columna vertebral. La espina bífida se presenta entre 1 y 10 niños por cada 1000 nacimientos. Existe una mayor incidencia en países como China, Inglaterra, País de Gales y el litoral del este de los Estados Unidos. Se ha presentado una reducción del 20 al 30% durante los últimos 50 años. Sin embargo, a finales del siglo XX se redujo al 35% al introducir ácido fólico en productos de cereales. Buen día, mi nombre es Kimberly León y yo les voy a hablar sobre la microcefalia. La microcefalia es una malformación congénita que afecta al desarrollo del cerebro, provocando en este un crecimiento más pequeño de lo normal, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Una de las causas de la microcefalia son las infecciones intrauterinas. Estas se pueden manifestar por medio del herpes, del sífilis, incluso el VIH. Otra de las causas es el consumo de sustancias tóxicas, como es el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo. También podemos ver lo que son las infecciones fetales, las cuales se pueden contraer por medio de la varicela, el sarampión alemán o el virus Zika. En la microcefalia, esta se puede dar debido a factores ambientales, que son los que vimos anteriormente, o también por medio de causas genéticas, que son de los que vamos a hablar ahora. En un estudio hecho a 680 niños con esta malformación, se dedujo que por causa genética el 29% sufren de lesión cerebral prenatal. Esto es debido a un problema durante el embarazo o al momento del parto. El 27% sufre de craniosintosis, de los cuales el 2% va a ser una lesión postnatal, es decir, que van a tener una lesión o un traumatismo. Mientras que el otro 2% va a ser por etiología desconocida, es decir, que es debido a una causa genética. El 41% de los niños van a sufrir de signos neurológicos, es decir, que van a tener deficiencia intelectual y episodios de epilepsia. De su mano van a ir los que son los defectos del tubo neural, la holoproncefalia y la lisencefalia. A su vez, también un muy bajo porcentaje, que es tan solo del 1 al 5%, van a sufrir de trastornos metabólicos. Muy buenos días, mi nombre es Johnny Párraga y yo les voy a hablar sobre la polidactilia. La polidactilia es un trastorno el cual se caracteriza por la aparición de más de 5 dedos en las manos, en los pies o en todo caso puede presentarse en ambos al mismo tiempo, tanto en las manos como en los pies. La polidactilia va a presentar características. Una de ellas es que este trastorno se presenta con mayor frecuencia en la raza negra y se asocia principalmente con el sexo masculino. Otra de las características de la polidactilia es que afecta aproximadamente de 1.7 a 2.4 de cada 1000 nacidos vivos alrededor del mundo. Otra característica es que este se da como resultado de un exceso de segmentación en sentido longitudinal. Por ello, se cree que representa un incremento de plegamientos y por tanto da como resultado la polidactilia. Otra de las características de la polidactilia es que, en varias ciudades del mundo se cree o se ha constatado que esto se da principalmente por exceso de contaminaciones atmosféricas, tanto de fábricas o como resultados de otros productos ambientales que afectan a la vida del feto. La sindactilia puede presentar en diversas clasificaciones de acuerdo a sus manifestaciones clínicas. Entre ellas pueden estar la sindactilia completa, la sindactilia complicada y la sindactilia parcial. Al hablar de sindactilia completa, esto nos hace referencia a que la membrana de unión se va a extender desde la base hacia la punta de los dedos. Al hablar de sindactilia completa, esta nos va a mostrar que va a presentarse solo a lo largo de la estructura de los dedos, de una estructura de los dedos.
mientras que la sindactilia parcial, esta va a involucrar tanto uñas, dedos y todo en conjunto. Estos tipos de malformaciones, como la polidactilia, puede presentarse de manera combinada y a su vez asociarse con otras malformaciones y junto a ellas presentar o desarrollarse diversos síndromes, que a su vez ya van a afectar mayormente a la estructura del feto. Buen día, mi nombre es Génesis Gómez y les voy a hablar sobre la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es una malformación cerebral compleja, resultado de una división incompleta del prosencéfalo. Se estima que 1 de cada 10.000 nacimientos posee esta malformación y que se produce en 1 de cada 250 concepciones. Se lo conoce como un desorden de gastrulación, ya que se produce entre la segunda y tercera semana de posconcepción, entre los días 18 y 28 de gestación. Su causa más común es una presente anomalía estructural en el prosencéfalo, provocando dismorfias faciales, deterioro neurológico y otras secuencias clínicas. Esta puede ser provocada por anomalías cromosómicas en el trisomía 13 y 18, por incidencia familiar, o también puede ser por factores ambientales, tales como tabaquismo materno, alcoholismo materno o enfermedades maternas. Existen diferentes tipos de holoprosencefalia. La holoprosencefalia se divide en 3. La alobar, que se caracteriza por falta de separación de la difusa de la corteza, con un ventrículo único y con una ausencia de una cintura interhemisférica. La lobar, que se caracteriza por la falta de separación de lóbulos frontales y parietales, y la semilobar, que cuenta con menos manifestaciones, sin embargo, cuenta con anormalidades motoras que suelen ser graves y con cierto deterioro neurológico. La holoprosencefalia se la puede detectar mediante imágenes anormales en la etapa prenatal y mediante exámenes físicos. Se realiza una investigación de riesgo y mediante una resonancia magnética se provee una mejor calidad para poder detectar esta enfermedad. Muchas gracias.